La carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito. Recordemos que esta es parte de la colección de las llamadas así epístolas pastorales, ya que van dirigidas a un individuo o a individuos que ejercían el ministerio pastoral. La carta a Tito podemos hacer un bosquejo sencillo de la carta y se los enlisto a continuación. La salutación en el capítulo 1, versículo de 1 al 4, es esenciales para el evangelio eficaz, enseñanzas esenciales para el evangelio eficaz, capítulo 1, versículo 5 al 3:11, una enseñanza entre líderes, capítulo 1, versículo 5 al 16, en la iglesia, capítulo 2, versículo del 1 al 15, enseñanzas o instrucciones en cuestión al mundo, capítulo 3, versículo del 1 al 11, la conclusión, capítulo 3, del 12 al 14, y bendiciones finales, capítulo 3, versículo 15. ¿De dónde procede esta carta? Es decir, ¿desde dónde es escrita esta carta? En el capítulo 1, versículo 5 nos da indicios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Nos informa que el apóstol Pablo había dejado a Tito en esta isla, la isla de Creta. No se menciona que el apóstol Pablo hubiese estado en Creta en ninguno de sus viajes misioneros. Entonces probablemente esto lo escribe después de haber salido de su primer prisión de Roma. Y había dejado entonces a Tito para que cumpliese esta tarea de corregir lo deficiente. Cuando Pablo escribe, estaba en Nicápolis o camino a esta ciudad, según el capítulo 3, versículo 12. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Si no estaba en Nicápolis, iba en camino a Nicápolis, en donde planeaba pasar el invierno, ¿no? Sin embargo, tampoco sabemos cuándo estuvo allí. Entonces pensemos que Pablo fue puesto en libertad después del encarcelamiento romano que se narra en Hechos, y que inició otro periodo de actividad misionera. En 2 Timoteo presupone otro arresto de Pablo, y Tito procede, sin embargo, del periodo de servicio misionero activo del apóstol Pablo, es decir, entonces fue en algún lugar que visitó, que mientras estuvo después de su primer encarcelamiento, tal vez cerca de Nicápolis. La fecha en que el apóstol Pablo escribe esta carta, lo mismo que hemos mencionado en cuestión a primera a Timoteo, entre su salir del primer encarcelamiento y antes de su segundo encarcelamiento. Entonces fue tal vez entre el 62 y el 64-65 después de Cristo. Su destino, la carta va dirigida a este joven pastor llamado Tito, y no hay nada en ella que sea inconsciente con el hecho de que este sea realmente el receptor. No hay nada que niegue que Tito sea el receptor. Capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, este colaborador del apóstol Pablo, y tal vez en la misma esencia como primero Timoteo, que las enseñanzas que éste diese respecto a los requisitos para los pastores, para los diáconos, respecto a los ancianos, las ancianas, fuesen instruidas dentro de la congregación misma. Esto es entonces en cuestión a la carta pastoral a Tito.